El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención de la Conducta y el Comportamiento Suicida. Por eso desde el municipio de Begachí nos unimos también en esta campaña y en esta movilización, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre qué es entonces el suicidio. Primero vamos entonces a aclarar algunos conceptos claves para poder entender un poco sobre estos comportamientos y estas conductas. ¿Qué es conducta? La conducta es o se refiere a la respuesta repetible, continua y permanente de una persona. El comportamiento es la manera de proceder de la persona con sus diferentes actitudes características, con su sistema de valores, con sus percepciones, y dentro del comportamiento se incluye los pensamientos, la ideación, el plan suicida, las tentativas y el mismo suicidio. Entonces vamos a aclarar un poco también como estos conceptos. ¿Qué es pensamiento suicida? El pensamiento suicida o el pensamiento de muerte aparece como una posibilidad en la vida, sin estructuración y sin planes, y en cualquier momento de nuestra vida lo podemos pensar. La ideación suicida son pensamientos más recurrentes, entonces allí no hay un método ni un plan, pero solamente el pensarlo disminuye un poco los síntomas emocionales crónicos. Vamos a mirar entonces qué es el gesto suicida, que es una conducta autolesiva de menor gravedad, de menor o con menos daño en la persona, pero igual hay que prestarle atención también a ese gesto suicida. Tenemos el plan suicida, que es la ideación activa. Aquí sí aparece un plan e inclusive se puede también pensar en el tiempo y está más estructurado. El intento suicida es cualquier comportamiento no mortal. Esto incluye la autolesión e incluye intoxicación, puede o no tener un resultado mortal, y es ese deseo de llevar a cabo ese plan que estuvo estructurado. También en la tentativa suicida podemos ver una acción accidental, y es que muchas veces no queremos morir, sino que queremos es darle fin a la problemática, y ahí es donde empezamos a hablar también de una tentativa impulsiva o una tentativa o un suicidio accidental, cuando a través de esa tentativa impulsiva se puede llegar a tal fin. Y el suicidio como tal es un acto deliberado de quitarse la vida. Entonces es muy importante tener claridad como en estos conceptos, y esto nos va a permitir también acercarnos un poco a la problemática que pueda estar presentando determinada persona. El suicidio definitivamente es una problemática de salud pública. El suicidio no solamente afecta a un individuo, sino que una vez se da la situación o el evento, se considera que puede estar afectando dentro de su núcleo cercano a 6 personas, y puede causar impacto o de una manera más indirecta a 160 personas. Es un comportamiento que es influenciado por múltiples factores, por eso no podemos decir que tal persona se suicidó por tal situación o tal evento. Está comprobado que es multifactorial, y cuando hablamos de multifactorial puede obedecer a unos problemas biológicos o orgánicos, puede obedecer a una situación psicológica, social, cultural, familiar, espiritual, psicopatológicos, puede ser por una enfermedad crónica, por el consumo de sustancias, o puede ser también por factores económicos. Según Durkheim, las circunstancias como causas del suicidio son casi infinitas. Algunos se suicidan en la abundancia, otras personas se pueden suicidar en la escasez, algunos se pueden suicidar por tener problemas dentro del hogar, dentro de la familia, por una separación, por un divorcio, por dificultades laborales, por la pérdida del empleo,
o por acusaciones o un castigo por algo que no se haya cometido. Pueden ser los más diversos acontecimientos de la vida y pueden ser incluso contradictorios. Durkheim nos dice que todos ellos pueden ser un pretexto a la hora del suicidio y ninguno puede tener una causa específica, ¿cierto? Entonces acá reiteramos con esto de que el suicidio puede obedecer a una infinidad de causas, puede ser multifactorial. Ahora quiero hablar un poco sobre qué no hacer frente a una persona con ideación o con tentativa suicida. Muchas personas tratando de ayudar a alguien podemos también hacer una atención con daño, y cuando hablamos de una atención con daño de pronto no responde a las necesidades de esa persona, o como también podemos incluso hasta incitar, ¿cierto? Entonces vamos a observar algunos de estos comportamientos que debemos de evitar a la hora de acompañar. No emitir juicios, esto es muy importante, no juzgar, no criticar, no señalar. No dejar a la persona sola. Si vemos que la persona está pensando en hacerlo o ya lo hizo, es acompañarla. Activar los servicios de salud, una simple llamada, acompañarlo al servicio de salud más cercano puede estar salvando una vida. No rechazarla, no hacer reproches. Y algo muy importante, no dar consejos, no dar opiniones. A veces nos ponemos como ejemplo frente a esa persona. Yo en su caso haría esto, yo en algún momento hice esto. Eso lo deberíamos de omitir en estos momentos de contención. No retar o desafiar. Nos hemos encontrado como en medio de la impotencia desafiamos: ¿por qué en vez de hacerlo así no lo hiciste de esta manera? ¿Por qué no te mueres definitivamente? ¿Por qué estás llamando la atención? ¿Por qué no lo haces así? Esa de alguna manera se convierte como una forma impotente de afrontar la situación, pero también es medir qué daño o cómo estamos incitando a la otra persona. Mentir, dar falsas expectativas. Todo va a salir bien, eso es una bobada, no le prestes atención, porque de alguna manera estamos también minimizando el sentir del otro. A veces muchas personas preguntan cómo identificar que una persona se quiere suicidar, y podríamos pensar que esto es difícil porque algunas personas no lo hablan. Esto es un mito. A veces uno escucha que se dice, las personas que dicen que se van a morir o se van a matar, nunca lo hacen. Esto es totalmente falso, esto es un mito. Lo pueden decir, lo pueden hablar y hacerlo, pero también nos hemos encontrado con muchas personas que no hablan de la situación. Entonces, lo que debemos de estar muy alertas es a los cambios en el comportamiento. Por ejemplo, una tristeza profunda. Podemos mirar también cuando la persona está desconcentrada, cuando presenta irritabilidad, aislamiento. Por ejemplo, en el aislamiento es muy propio de los jóvenes. Los jóvenes, cuando tienen depresión, cuando tienen ansiedad, cuando algo no les gusta, tienden a encerrarse en sus cuartos, a no hablar, a no contestar teléfono, prefieren la soledad. Frente a este comportamiento se puede convertir en un factor de riesgo y es importante darle seguimiento. El llanto recurrente, alteración en el apetito o en el sueño, apatía, incremento en el consumo de alcohol. Este se da mucho en las personas mayores, en los adultos, como ante las dificultades, y tienen un dicho, ahogamos las penas en el alcohol, pero al incrementar ese consumo también puede ser un factor de riesgo, porque en medio de este estado también se pueden tomar decisiones. Tener muy en cuenta cuando mencionan frases como estarían mejor sin mí, yo quiero entrar en un sueño profundo, este mundo no es para mí, siento que no encajo, prefiero morirme. Entonces, estas son como algunas señales de alerta
donde hacemos la invitación a las personas que rodeamos a esa persona que puede estar frente a una ideación o frente a una tentativa suicida. Vamos a hablar un poco sobre el abordaje. A veces se cree que solamente las personas que hagan parte del sistema de salud son las encargadas de atender la problemática del suicidio. Este es un llamado o una invitación donde como la familia, los amigos, el entorno educativo, la misma comunidad, la cuadra, ¿cierto? Pueden hacer contención o pueden intervenir una situación o un caso de ideación o tentativa suicida. La invitación es estar presto a identificar estas señales tempranas y a la escucha activa. Se debe de mirar tres dimensiones de la persona, entre esas está la individual. Desde el sistema de salud es muy importante mirar o analizar si la persona tiene un trastorno mental, si está siendo medicada, si tiene adherencia al tratamiento, si ya ha tenido intentos previos, alguna ruptura amorosa, si tiene ideación activa, planeación, si está desempleada, si la persona es sola, separada o viuda, si la persona tiene desesperanza, alguna enfermedad crónica, impulsividad o una pérdida significativa. Puede estar atravesando un duelo de una separación o porque perdió un ser querido. En ese abordaje también tenemos que mirar entonces esos riesgos familiares y es una historia previa al suicidio, si dentro de la familia hay maltrato o algún tipo de violencia, si ha pasado por algún evento estresante en los últimos días, semanas o meses, y esos eventos estresantes puede ser un divorcio, puede ser la muerte de un ser querido, disfuncionalidad familiar y la falta de redes de apoyo. Nos hemos encontrado con personas realmente solitarias, donde puede tener familia pero no hay un contacto con esa familia, puede tener pareja pero no hay contacto o confianza con la pareja. Entonces podríamos hablar de que esta persona tiene escasas redes de apoyo, tanto familiares como sociales. También hay que mirar entonces la dimensión sociocultural. Vamos a mirar entonces cuáles son esos factores dentro de la dimensión sociocultural, y son los roles y los estereotipos, los factores económicos, las ideas irracionales, el consumo de sustancias psicoactivas, conflicto armado, restricción o dificultad para acceder a los servicios de salud. Y acá hago también entonces un paréntesis, cómo aún hay personas que desconocen la ruta o simplemente no les gusta ir donde el médico y donde dicen esto yo solito voy a salir, o en otros casos, por ejemplo, son personas que son de la ruralidad y presentan dificultad para venir hasta la IPS más cercana, en este caso al Hospital San Camilo de Lelis, que está ubicado en la zona urbana. Ahora vamos a hablar un poco sobre los factores protectores. Mucho hablamos sobre los factores de riesgo, pero también existen estos factores y cómo nosotros podemos trabajar en ellos. Puede ser mediante la meditación, la reflexión o simplemente a través de la búsqueda de la ayuda. Factores protectores es buscar la integración social, hablar de lo que nos está pasando. También es un entrenamiento en estrategias funcionales de afrontamiento. Un factor protector son las sólidas redes de apoyo. Las habilidades sociales e interpersonales también son un factor de apoyo. Los entornos protectores, los hábitos de vida saludable, tener o darle un sentido a la vida, empezar a confiar en nosotros mismos y a tener seguridad en nosotros mismos. Y como les decía ahorita, pedir ayuda oportuna. Desde la administración municipal y desde la ESI Hospital San Camilo de Lelis y desde la Gobernación de Antioquia,
tenemos el programa de salud pública y dentro del programa de salud pública tenemos dos estrategias que es plan de intervenciones colectivas y atención primaria en salud, donde a través de ellos tenemos una actividad que se llama dispositivos comunitarios. ¿Qué son los dispositivos comunitarios? Los dispositivos comunitarios son espacios dispuestos precisamente a la comunidad para que las personas puedan acudir o buscar una ayuda y hablar de lo que están pasando o lo que están sintiendo. Tenemos dos categorías, son las zonas de orientación escolar y es acompañar a las instituciones educativas, lo hacemos a través de talleres y lo hacemos también a través de la disposición de espacios para escuchar sea a los estudiantes, sea a los docentes o sea a los padres de familia. Tenemos los centros de escucha que lo hacemos en la ESI Hospital San Camilo de Lelis. Acá cualquier persona puede acceder y aquí lo que se brinda es una orientación o una asesoría y derivar a estas personas a la ruta de atención. También se puede gestionar casos, se le puede brindar asesoría de atención hasta 3 o 4 sesiones. También hacemos campañas publicitarias y tenemos una línea de la esperanza que en estos momentos les voy a dar el número, es 323-363-7211. Acá nos podemos comunicar a través de llamada o a través de WhatsApp y va a estar una persona para escucharnos y para acompañarnos y para indicarnos cómo activar la ruta de atención. También tenemos la línea de salud para el alma, que es 604-540-7180. Esta línea está dispuesta 24/7, donde en cualquier momento, en cualquier hora nos podemos comunicar y hablar un poco de eso que estamos sintiendo. El día de hoy tenemos un invitado. Él se llama Sebastián y vive en la zona rural de nuestro municipio. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, el objetivo de tener hoy acá a Sebastián es que nos hable un poco sobre la oportunidad en la ruta de atención. Él fue una persona que en su momento, aproximadamente hace 11 meses, tuvo una tentativa suicida y él nos quiere compartir cómo fue esa experiencia desde la activación de los servicios de salud. Sebastián, cuéntanos un poco qué fue lo que pasó hace 11 meses. Decidí terminar con varios años de lucha, por llamarlo de alguna manera, esos años de depresión, ansiedad, de tanto, no sé, bullying, pensamientos negativos, dañinos hacia mí mismo, esa desesperanza, esa necesidad de ya dejar definitivamente todo de lado. Entonces, pues sí, decidí en su momento pues suicidarme. Bueno, nos estás mencionando algunas situaciones por las que estabas atravesando años atrás y no habías pedido ayuda, no habías consultado, no habías ido al médico. No, en ningún momento fui. Todos esos años que he estado y en su momento estuve mucho peor, nunca fui al médico porque yo pensaba en mi cabeza, yo decía que yo era capaz, yo solo era capaz de salir de esa situación y también estaba el factor de que tenía pues miedo a sentirme rechazado, estigmatizado y que pues no se le prestara la atención que amerita una situación como por la que yo estaba pasando. Sí, te entiendo. Bueno, llegas entonces hace 11 meses al hospital
¿Cómo fue esa atención? ¿Usted mismo fue? ¿Te llevó tu familia? Bueno, sí. En principio me llevaron al hospital. Fue mi familia la que me llevó al hospital. Mi madre y mi primo fueron los que me llevaron. Estuve toda una noche en el hospital. En ese momento no sabía lo que sucedía, pues porque estaba somnoliento, y me quedé 4 días aproximadamente hospitalizado. En el transcurso de esos días tuve atención de enfermería, de psicología y de los médicos. Estuve bastante acompañado por parte de mi familia, por conocidos, y durante todo ese tiempo estaba esperando la remisión para Psiquiatría. Sí. Y no te salió la remisión, ¿cierto? No me salió la remisión, entonces como ya llevaba pues 4 días, ya me sentía mucho mejor, pues estaba estresado de estar ya tantos días hospitalizado, pues supongo que es una reacción normal. Y ya pasado ese tiempo, pues me vuelve a revisar la psicóloga, me ve mucho mejor, me ve de mejor semblante, y pues decide darme el alta ambulatorio. Firmamos, ¿cómo se llama esto? Se llama acta voluntaria de retiro, y le dimos entonces la remisión para psiquiatría de manera ambulatoria. ¿Fuiste a donde el psiquiatra? Sí, pasados ya aproximadamente 2 meses después de lo sucedido, me sale la cita para el psiquiatra en la ciudad de Medellín. En su momento pues no tenía muchas ganas de ir, me sentía temeroso de ir a la cita, pero pues bueno, decidimos asistir. Cuando llegamos a la cita, pues el psiquiatra me preguntó que por qué estaba asistiendo, que qué me pasaba. Empecé a contarle toda mi historia, todo lo que me había pasado durante estos años, lo que había sucedido hace 2 meses atrás, y pues pasó lo que temía. El señor, desde mi punto de vista y por lo que me dijo, no le prestó ningún tipo de atención a lo que había dicho, no le prestó mayor importancia. Simplemente me dijo que tenía que empezar a madurar, que ya no era un niño pequeño. Y a mi madre también le dijo que tenía una familia disfuncional. Y pues bueno, en resumen, el señor pues no le prestó mayor importancia a mi caso. ¿Te medicaron? No, no me mandó ningún tipo de medicamento. Me dijo que siguiera con atención psicológica, que porque lo que yo tenía no ameritaba una atención psiquiátrica. Y bueno, como era de esperarse, pues eso me afectó mucho más, porque pues hacía poco tiempo había pasado pues lo que había pasado, y me sentía pues mal, y me puse muy sensible, me imagino. Sí. Bueno, recuerdo que ese día que saliste de psiquiatría, me llamaste. Sí, yo te llamé, de hecho estaba llorando,
me sentía muy mal por las palabras que había utilizado el Señor. Pues digo yo, pienso que las palabras que utilizó no fueron las adecuadas, más sabiendo pues ya más viendo lo que yo ya le había contado, por lo que había pasado, cómo me sentía. Y pues en lo personal pienso que fue una muy mala atención por parte del Señor, sí. Bueno, por lo menos no lo que estabas esperando, ¿cierto? Bueno, el objetivo de que nos contaras un poco tu experiencia radica más para mirar el tema de las rutas de atención, todas las barreras que a veces se pueden presentar en ello, cómo a veces una remisión no sale de pronto en el tiempo que uno lo espera, ¿cierto? Porque nos hemos encontrado con muchos pacientes que al hacer una evaluación del riesgo, y si determinamos que el riesgo es alto, ¿y cómo determinamos el riesgo? Lo determinamos haciendo una evaluación de factores de riesgo y de factores protectores. Se tiene en cuenta la edad, se tiene en cuenta el género, se tiene en cuenta si tiene familia, y ahí empezamos entonces a mirar si presenta alguna alteración emocional o algún trastorno mental, si está siendo medicado, y nos valemos como de varias herramientas o estrategias para determinarlo. Cuando una persona presenta alto riesgo, la atención debe ser inmediata y se debe de dejar en el hospital a esperar a que se deriven a otros servicios, en este caso a psiquiatría, ¿cierto? También ha ocurrido cuando es ingesta de sustancias, una intoxicación o una lesión profunda, inmediatamente se hace la remisión a otros servicios para ser atendido. Si el riesgo es leve, no significa que no se deba de atender, pero acá no se deja hospitalizado el paciente, y en cualquiera de los casos se hace seguimiento. El seguimiento responde a 3 seguimientos al año, no necesita tener autorización por EPS. Estos seguimientos los podemos podemos llamar a la persona al consultorio de psicología, pero también lo podemos hacer a través de una llamada, ¿cierto? Si hay adherencia al tratamiento, si está asistiendo a la psicoterapia, si está asistiendo a los controles con psiquiatría. Cuando el riesgo entonces es leve, lo que podemos hacer es también una atención en psicología. Lo debemos de tramitar ante la EPS, y con su debida autorización lo podemos atender acá en el municipio, aunque nos hemos encontrado con una barrera, y es que la misma EPS considera algunas situaciones, considera el abordaje a través de las RIAs. Entonces, cuando es a través de las rutas de atención, lo hacen desde Yolombó o lo hacen desde Medellín, y son ellos mismos los que llaman al paciente para adjudicar las citas. De todas maneras, a través de dispositivos comunitarios, como lo mencionaba ahorita, tenemos en estos momentos a 3 estudiantes en psicología de 9º semestre que nos está acompañando en el municipio, precisamente por la cantidad de situaciones o de casos presentados con respecto a esta temática y otras, y están allí prestas a escuchar nuestras necesidades para orientar a las personas dónde deben acudir, qué situaciones son las que les está generando malestar, las puede detonar, y en este caso también derivamos entonces a la ruta de atención. Sebastián, quisiera preguntarte ¿cuál fue ese impacto del evento dentro de su familia y dentro de la comunidad? Bueno, el impacto dentro de mi familia, principalmente desde mi punto de vista, lo tuvo mi madre. Ella, desde que pasó el suceso, empezó a tener una sobreprotección conmigo.
era muy sobreprotectora. Era tipo, yo salía a la calle, me demoraba, no sé, una hora o tipo así, y ella no, pues sin saber de mí, y empezaba a llamarme, que dónde estaba, que qué estaba haciendo, que con quién estaba, que a qué horas iba a ir a la casa. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, cuando estaba en el baño, que si me tardaba mucho, empezaba a tocar la puerta, que qué estaba haciendo, y básicamente era todos los días así. Y dentro de mi círculo, pues, familiar más apartado, no noté una gran diferencia porque, pues, como tal de la situación, no se habló mucho con personas, pues, de la familia que no fueran tan cercanas. Y en parte, pues, me pareció algo positivo porque, pues, así era como menos propenso a recibir críticas y estigmatización por lo que había sucedido. Y por parte de mis vecinos o la comunidad, pues que yo tuviese conocimiento, no hubo ningún tipo de comentario al respecto, porque pues como ya te había mencionado, de la situación no se habló mucho más allá que no fuera con personas de la familia, sí, correcto. Sebastián, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ahora mismo, ya después de 11 meses, me siento pues mucho mejor, me siento más tranquilo, me siento más sosegado, ya no son tan recurrentes ese tipo de pensamientos, de sentirme abrumado, desesperanzado, de sentirme con deseos de ya no seguir viviendo. Sí, básicamente ya me siento muchísimo mejor a como me sentía hace varios meses atrás. Bueno, Sebastián, aprovechemos este espacio para que hablemos un poquito de esos aprendizajes y qué recomendación o qué invitación le gustaría hacerle a los jóvenes. Bueno, durante este tiempo que llevo en tratamiento psicológico, he aprendido pues pequeñas cosas. He aprendido que no todo en la vida es tan malo, que realmente hay que empezar a formar una personalidad, un carácter, hay que empezar a ser más productivos consigo mismo. Y mi consejo para todas aquellas personas jóvenes, adultos que estén pasando por este tipo de situación o que hayan pasado por esta situación y aún se encuentren mal, es decirles que la vida es dura, la vida siempre va a ser difícil, pero también es bonita. La vida es bonita. Lo importante para no quedarse ahí atascados en ese pasado, en esos pensamientos, en esas frustraciones, es empezar a mirar, a idealizar un sueño, un proyecto, una razón de ser, una razón de por qué vivir, de empezar a buscar ayuda, de saber que no están solos como uno cree que realmente está,
que no tengan miedo de hablar de esta situación. Eso sí, que tengan a una persona de confianza que los quiera, que los aprecie, con quien hablar, porque estas situaciones no se comparten con cualquiera. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por venir a este espacio y compartirnos su experiencia, un poco, abrirte un poco para que conozcamos sobre ti. Yo sé que no es fácil, como lo decíamos ahorita, la intención de la entrevista o de compartir este espacio con Sebastián es realmente que visualicemos las barreras que a veces nos encontramos frente a nuestros propios sentimientos y frente a la activación de la ruta. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ti por la invitación.